Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 al 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto del sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, porque escrito está en Malaquías 3:8, 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Y escrito está en Éxodo 31, 18, que Dios descendió del cielo
y con su propia voz proclamó su santa y eterna ley, su sábado, y dice que con su propio dedo, después de que habló con Moisés, escribió sobre 2 tablas de piedra todos sus mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento que dice el sábado. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios, fue el sistema romano papal. Fueron los papas, porque escrito está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, en los labios, queridos amigos, escrito por Salomón, conocido como el sabio Salomón, el hombre que más sabiduría, que más inteligencia, que más conocimiento ha logrado, queridos amigos, acopiar en su mente, en su cerebro, dado por Dios, escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo Salomón. He entendido, mire cómo comienza él a hablarnos, he entendido con esa magistral sabiduría, mente, inteligencia que Dios le dio, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se disminuirá, ni de aquello se añadirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por lo tanto, el que le quita o el que le añade, dice el Señor que Él también le quitará y Él también le añadirá. Le quitará su parte en su reino y le añadirá todas las plagas, dice Él, que contiene este libro, queridos amigos. En otras palabras, el que le quita o el que le pone es enemigo de Dios, es inspirado y manipulado por Satanás. Así que no fue el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo los que cambiaron la ley, fue el sistema romano papal, el que adulteró, el que mutiló, el que dividió la ley y el sábado de Dios, porque no fue Cristo ni sus apóstoles, tampoco ni sus discípulos, como dicen que a la hora de la muerte que de Cristo quedaba abolida la ley. No, el mismo Jesús en sus propios labios nos dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17 al 19, porque no he venido a abrogar o a quitar la ley, no he venido a abrogar la ley, he venido simple y llanamente a cumplirla. Y escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice ahí el Espíritu Santo, en la inspiración, queridos amigos, a el apóstol Pablo, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no fue Cristo, ni sus apóstoles, ni sus discípulos los que cambiaron el sábado pasándolo al domingo. Fue el papado, y eso es lo que estamos estudiando, queridos amigos. El que contradice la Biblia, el que va en contra de Dios, el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nos dice el Espíritu Santo, queridos amigos, que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Una bienvenida a nuestros amigos. Y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo, porque el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida pues a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios
conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales, como lo ven aquí en nuestra pantalla, son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Muy bien, queridos amigos, venimos estudiando temas trascendentales. Estamos estudiando Apocalipsis en el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, ya hemos avanzado en la historia. Ustedes han podido darse cuenta que la Biblia se puede entender, las profecías se pueden entender. Apocalipsis quiere decir revelación. La palabra griega apocalipsis quiere decir es revelación, quiere decir quitado el velo. No es una profecía. Una profecía es Daniel es una profecía, el libro de Apocalipsis es una revelación. El libro de Daniel, el Señor le dijo a Daniel que lo cerrara y lo abriera para este tiempo del fin. El libro de Apocalipsis es un libro abierto, como escrito está ya en el capítulo 21, en el versículo 22:10 de Apocalipsis nos dice el Señor: y me dijo a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis es un libro abierto, queridos amigos. El libro de Apocalipsis es un libro ¿qué? Abierto, es lo que nos dice el Señor. Así que venimos estudiando Apocalipsis y hemos entendido que la profecía se interpreta es con la historia, porque profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y la historia es lo que Dios en su presencia, lo que Dios en su conocimiento de conocer el fin antes del principio, nos muestra a través de su visión profética lo que el hombre haría con el tiempo de la gracia que Dios le iba a dar. 6,000 años de oportunidad para la humanidad que ya hace rato tocaron a su fin, queridos amigos, llegaron a su fin esos 6,000 años. Así que profecía es el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran, y la historia es lo que Dios vio en su presencia que iba a hacer el hombre con el tiempo de gracia que Él le daría. Por lo tanto, la historia es como la profecía. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es como la historia. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla. Por eso el Señor nos está mostrando es en la historia que fue, porque la historia se repetirá. La historia se ha repetido y se repetirá siempre. La historia de la humanidad es una repetición de la repetidera, como escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 9, dice el Señor: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Aquí no hay nada nuevo, queridos amigos. El Señor nos dice que la historia se repite y estamos en la repetición de la historia. Para allá vamos, queridos amigos, para los eventos finales. Así que estamos estudiando Enson, ubicame la diapositiva, el PowerPoint de la Inquisición, me hace el favor. Entonces estamos estudiando, queridos amigos, Apocalipsis capítulo 13 y hemos avanzado en la historia. Estamos estudiando acerca de Apocalipsis capítulo 13 desde el versículo 1 hasta el 10 y hemos hablado ya en 9 programas con queridos amigos, de la bestia que sube del agua. La bestia que sube del agua, y ya hemos identificado
Todas las características que la Biblia, la profecía nos da, se ajustan única y exclusivamente al sistema romano papal. Bestia, dice el Señor, que sube del agua. Entonces bestia significa es imperio, y subir del agua significa que surge de en medio de los pueblos, de las naciones, de las muchedumbres, porque aguas en profecía, escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, simboliza y significa es pueblos, naciones, muchedumbres, como escrito está allí. Dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, idiomas. En todo el planeta Tierra, queridos amigos, está sentada esta bestia. Entonces, venimos hablando allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, queridos amigos, Apocalipsis 13, 5, donde nos decía que, hablábamos ahora 8 días de que adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. El mundo entero está adorando al Papa, queridos amigos. El mundo entero está adorando al Papa al guardarle el día de culto y de adoración que él impuso, que es el domingo. Así de simple y así de sencillo. Cualquiera que esté guardando el domingo, que se vaya de rumba, queridos amigos, el domingo a las iglesias protestantes o el domingo a la misa, al rito idolátrico, como lo llama el Señor, a la magia negra que hace el Papa en la misa, queridos amigos, dice el Señor que está adorando al que impuso ese día, y eso es lo que hemos venido estudiando. Es tremendo, es terrible, todas estas cosas a muchas personas le retiñen en los oídos, para muchas personas esto resulta ofensivo, resulta terrible de tolerar y de soportarlo, pero esa es la verdad, queridos amigos. La verdad no pide permiso, la verdad no dice discúlpenme, con el permiso de ustedes voy a decir algo, voy a decir esto. No, queridos amigos, la verdad entra, porque la luz es así, la luz llega para espantar las tinieblas, y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que hay que declarar la verdad tal como es, y que hay que darle al pecado el nombre que le corresponde. Así que el Señor nos dice allí que adoraron, el mundo entero está adorando, los protestantes, los católicos, los de la India, los de Allende, los que no tienen religión, los que se someten al horario de lunes a sábado y guardan y reposan el domingo. El mundo entero está adorando al papado, y el Señor nos dice aquí que el que adore a la bestia adora a Satanás, y que el que adora a Satanás adora al papado, queridos amigos. El que adora al papado adora al dragón, y el que adora al dragón adora al papado. Es lo que nos dice aquí en el capítulo, en el versículo 4, dice, adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, que es el papado, y adoraron a la bestia, que es el papado, diciendo, ¿quién contra el papado? ¿Quién en este momento se enfrenta a ese poder? ¿Quién? Si todo el mundo, los políticos están listos a defenderlo, los políticos están listos a ensalzarlo, los políticos están listos a hacer lo que diga el Papa, los políticos están listos a acatar lo que el Papa mande, los políticos del mundo entero, las religiones, los pueblos, los protestantes, todo el mundo se arrodilla reverenciadamente, queridos amigos, ante el sistema romano papal. Van y lo besan, le besan la mano, le besan el anillo y lo reconocen, queridos amigos, dizque como la conciencia moral de este mundo. Queridos amigos, cuando el Señor nos dice que ese es el poder, pero más corrupto que hay sobre este planeta, eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice que el poder que tiene la más profunda corrupción interior, oiga, la más profunda corrupción interior. La gente no ve sino que apariencias, oro por todo lado, ropa, trapos bonitos, derroche de toda clase de marketing, propaganda, publicidad, toda clase de palabras melosas y arrobadoras y engañadoras. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Todo lo del papado es misterio. Babilonia la grande, la
madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso es lo que dice el Espíritu Santo, es lo que escrito está allá en el libro de Apocalipsis 17:5, hablando del papado. Dice que en su frente tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es lo que escrito está y es lo que estamos siguiendo en la historia, queridos amigos. Así que nos dice el versículo 5, dándonos otra característica más del sistema romano papal. Nos dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. También se le dio, ¿qué? Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, queridos amigos. ¿Cuáles son esas grandes cosas que el sistema romano papal habla, queridos amigos? De eso sí está lleno el papado, queridos amigos, todo el tiempo es blasfemando de Dios. Todo el tiempo es hablando grandes palabras. Y oiga, las grandes cosas que habla el sistema romano papal. Dice que tiene poder para quitar y poner reyes. Esa era una de las cosas que tenía antes de sufrir la herida de muerte, pero la Biblia nos dice que sería sanada, como lo estudiamos, y ya va en camino de sanarla, la herida total y plenamente. Dice que tenía poder para quitar y poner reyes. Va a hablar grandes cosas, que él era Dios y todo, y que él, como representante de Dios, era prácticamente Dios en esta tierra, y que él tenía todos los poderes plenipotenciarios de Dios para quitar y poner reyes, para disponer de las mentes, los cuerpos. Mire lo que dice la triple tiara como Señor del cielo y de las regiones bajas. La triple tiara, esa triple tiara que vimos ahora 8 días, queridos amigos, esa triple tiara significa, eso tiene un significado: 3 coronas en una, que Él es Señor del cielo, que Él es Señor de la tierra y que Él es Señor de las regiones bajas de la tierra. Un poder, queridos amigos, que nunca se arrogó Cristo. Nunca Cristo usó una corona como la que usa el sistema romano papal, sino que Cristo tuvo fue una corona de espinas y grandes cosas, dice la Escritura, y estamos aquí mirando la historia, queridos amigos. También otra grande cosa que el sistema romano papal se inventó es extra ecclesiam non salus es. Extra ecclesiam non salus es. Eso lo inventó allá durante la Edad Media, cuando mataba, cuando robaba, cuando se quitaba a todo el mundo, violaba, hacía y deshacía en el mundo, ponía y quitaba reyes. Se inventó ese lema, queridos amigos, esa amenaza: extra ecclesiam non salus es, que quiere decir fuera de la iglesia nadie se salva. Ese era el lema y sigue siendo, que fuera de la iglesia católica todo mundo se pierde y que dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva, queridos amigos. Pero ¿dónde están las evidencias y dónde están las pruebas de esto, queridos amigos? ¿Se salva quién? Si al contrario, allí es donde la gente se está perdiendo por millones. Entonces nos dice otra grande cosa que habla el papado es que el papa juzga todo y a todos, y a él no lo juzga nadie, ni siquiera Dios. Esas son las grandes cosas, queridos amigos. Este pobre mortal metido en ese cuento de que él es el representante de Dios. Oiga lo que dice: el Papa juzga todo y a todos, y a él no lo juzga nadie, ni siquiera Dios. Hablaría que grandes cosas, queridos amigos, y blasfemias. ¿Cuáles son las blasfemias entre tantas que el sistema romano papal ofende y vitupera a Dios, queridos amigos? Dice que en blasfemias, ustedes saben que a Jesús lo acusaron de blasfemo, a él lo acusaron de blasfemo, y vamos a mirar por qué acusaron a Dios, al Señor Jesús, a Dios de blasfemo. ¿Por qué acusaron a Jesús de blasfemo? Escrito está en Marcos capítulo 2, versículo 5, dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos del hombre que lo bajaron por el techo, quitaron las tejas y lo metieron por allá, por encima, por el techo. Dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijo Jesús aquí a este paralítico?
tus pecados te son perdonados. Y dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los doctores, los que sabían teología, los graduados en teología y en todo lo que tenía que ver con el estudio de las santas escrituras o de la ley, queridos amigos, de la Torá. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cuando Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, estos tipos se miraron entre ellos como diciéndose, ¿qué? Jesús le dice, se decían ellos mirándose, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los judíos sabían que el único que tenía poder para perdonar los pecados era aquel a quien nosotros o se había ofendido, aquel a quien se había ofendido. Dios, queridos amigos. A Jesús, ¿cómo lo llamaron? Lo llamaron blasfemo porque dijo, te perdono los pecados. Y la blasfemia del sistema romano papal, queridos amigos, es decir, que Él tiene poder para perdonar pecados. Cuando la Biblia nos dice, en los labios de los contradictores de Cristo y en toda la revelación del Espíritu Santo, que el único que tiene poder para perdonar pecados y al único a quien debemos ponerle nuestros labios a su oído, queridos amigos, es a Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. El hombre dice que la confesión de hombre a hombre es de donde ha brotado toda la fuente de maldad, de iniquidad, de perversión, de inmoralidad y de idolatría en esta tierra, de humanolatría en esta tierra y en este mundo. Así a Jesús lo acusaron de ¿qué? De blasfemo, porque dijo que te perdono los pecados. ¿Cuál es la blasfemia del Papa? Decir que tiene que poder para perdonar pecados, y perdona pecados, queridos amigos. Pero ya dijimos que el conducto regular que da la Biblia para perdonar los pecados es, nos dice el Señor, confesárselos a Jesús. Dice, invocar el nombre del Padre y confesarle a Cristo en el lugar santísimo, que es el verdadero portador de nuestros pecados. No se olviden, queridos amigos, que allá en el Antiguo Testamento, en el lugar del tabernáculo, la gente iba y confesaba, era sobre el corderito que simbolizaba a Cristo. No le confesaban pecados al sacerdote común, ni tampoco al sumo sacerdote, sino sobre el cordero que simbolizaba a Cristo, queridos amigos. Ahora entonces que ya Cristo vino, murió y resucitó y está en el cielo y está en el lugar santísimo del santuario celestial llevando a cabo la última obra, que es esa, queridos amigos, que se hacía una vez al año allá, como también ya lo estudiamos. Entonces, queridos amigos, dice que Él es el que está oyendo nuestros pecados, porque así como Él portaba nuestros pecados allá a través del corderito, y era el corderito el que era matado y su sangre llevada allá simbolizando la remisión de nuestros pecados hasta el trono de Dios, de igual manera ahora nuestras oraciones, no rezos, porque orar es hablar con Dios como con un amigo, y rezar es repetir como un loro oraciones o rezos prefabricados. Eso es así. Entonces nos dice el Señor que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Cuando la gente va y le habla a la oreja del sacerdote, un pobre hombre mortal, desviado, corrompido, necesitado de un Salvador, como usted, como yo, como nosotros, como cualquier mortal en esta tierra, cuando va y le habla allá a la oreja de este hombre y le abre lo más profundo de su alma, queridos amigos, dice que este hombre rebaja lo que es el carácter de Dios, y dice que cuando la gente le confiesa al cura allá en su oreja, lo único que hace es hacerlo cómplice, lo único que hace es hacerlo partícipe de sus pecados, de sus crímenes, de sus delitos, porque este hombre no tiene ninguna poder ni ninguna autoridad para perdonar pecados a nadie. Y si él le perdona a los otros, ¿quién le perdona a él, queridos amigos? ¿A quién es que él va a acudir? Pues a su confesor, y el cura va donde el obispo donde el arzobispo donde el cardenal donde el papa, y el papa también tiene su confesor, y entonces, queridos amigos, todo se vuelve un círculo, ¿qué? Un corcho en un remolino. Por eso decía Martín Lutero que el Vaticano allá en Roma era una sentina, una alcantarilla, una letrina, y que si en alguna parte estaba el infierno era allí, debajo del Vaticano. Eso decía Martín Lutero, queridos amigos, porque los pecados
ahí mueren, ahí se quedan. Por eso dice, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué leímos ahora, queridos amigos? Que el poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue de poder, queridos amigos, en esta hora final, con puras cosas que de apariencia. Entonces nos sigue diciendo las blasfemias. A Jesús también lo acusaron de otra blasfemia. Escrito está ya en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30, le dijo Jesús a la gente: yo y el Padre uno somos. Y dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Mire, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, dice que inmediatamente los judíos cogieron, ¿qué? Piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, queridos amigos. Mire, ¿por qué iban a apedrear a Jesús aquí? Porque dijo que Él y el Padre eran uno solo. ¿Y le iban a echar qué? Le iban a echar piedra, queridos amigos. ¿Cuál es la blasfemia entonces del Papa? Que Él es el representante de Cristo, que Él es el Señor Dios, el Papa. Eso está escrito, queridos amigos. Eso está escrito en los registros del sistema romano papal, de todas sus blasfemias. Todo eso está escrito. El Señor no va a venir a juzgar a nadie ni a mostrarle a nadie que es bla bla bla. No, le va a mostrar es lo que escrito está, y le va a mostrar en visión panorámica cuando lo han dicho, que Él es Dios sobre esta tierra, que Él es Cristo mismo en la carne en este mundo. Todo eso escrito está, no solamente con pluma, sino que está también grabado en el espectro magnético de esta tierra, porque todo en el Señor queda grabado, queridos amigos. Hablará que blasfemias, decir que tiene poder de perdonar pecados y que Él es el representante de Dios, Señor Dios del Papa, blasfemia. Por eso dice que habla que grandes cosas y blasfemias. Esta es la historia, queridos amigos, esta es la profecía. ¿Y cuáles son las otras blasfemias, queridos amigos? Las blasfemias, dice que entre otras tantísimas, la blasfemia que tiene poder y autoridad para perdonar pecados, que es el representante de Dios en la tierra, que es Cristo en la carne, que quitar y añadirle a la santa y eterna palabra de Dios, eso es hablar blasfemias. Mutilar el segundo mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, eso es hablar grandes cosas contra Dios. Adulterar el cuarto mandamiento, pasar el sábado al domingo, eso es blasfemar contra Dios. Dividir el 10º mandamiento, eso es blasfemar contra Dios. Blasfemias, bautizo de niños sin uso de razón, en total estado de inconsciencia, eso es blasfemar y usurpar el nombre de Dios. Mandar al infierno a los enemigos, eso es también blasfemar, porque no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Fabricar, declarar santos y enviarlos dizque al cielo y ponerlos sobre los altares para que la gente se prostituya detrás del culto a los muertos, queridos amigos. La nigromancia y todo lo que tiene que ver con el espiritismo, eso es blasfemia contra Dios. Y dice sacar del purgatorio dizque a las benditas ánimas, pagando indulgencias, montañas de dinero, queridos amigos. Con eso se enriqueció el sistema romano papal. Eso es hablar blasfemias contra Dios. El limbo, el cambiar las fiestas de Dios e imponer rumbas degradantes del cuerpo, de la mente y del espíritu, eso es blasfemar contra Dios. Imponer el culto a los muertos, queridos amigos, eso es blasfemia contra Dios. Hacer santos y santas, eso es blasfemar contra Dios. Obligar al mundo a que se arrodillen, lo besen y lo adoren, eso es blasfemia contra Dios. Aborrecer la santa unión matrimonial e imponerse el celibato pagano, eso es hablar contra Dios, y eso es blasfemia y es ofensa a lo que Dios creó como algo, como Él dijo que era bueno, que era perfecto. El novenario por los muertos, todo ese espiritismo, eso es blasfemia contra Dios. Matar a Cristo miles de veces al día en el rito idolátrico de la misa, el espiritismo, la magia negra del papado, queridos amigos, eso es blasfemia, eso es hablar palabras contra Dios, porque la Biblia nos dice que Cristo vino y murió una sola vez, queridos amigos. Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, allí el Señor nos habla de eso. Así que
autoproclamarse rey y sumo pontífice y ponerse una triple corona, queridos amigos. Eso es blasfemar contra Dios, usurpar, eso es impostura. Y blasfemias contra Dios, queridos amigos, usurpar el lugar y la posición de Dios, quitar a Cristo como Salvador, ponerse Él y su clero e imágenes de hombres y de hembras como mediadores, provocando a celos a Dios, que es María, queridos amigos, todo eso es blasfemia. Miren ustedes las blasfemias aquí, entre otras tantas, de las asombrosas declaraciones católicas con respecto a María. Oigan estas cosas, que solamente se verá en Absurdistán. Allá esto es lo que se ve y se oye, queridos amigos, en el reino de las tinieblas, quitando a Cristo y poniendo una muerta, queridos amigos. La madre del Señor Jesús, sí, fue una mujer que el Señor exaltó al usarla a ella como medio para que el Dios se hiciera carne, y vino el hombre y se hace Dios y pone, queridos amigos, lo que a Él le place, quita a Cristo y pone a María de mediadora. Oiga lo que dice aquí, dice: María se ocupa ella misma del lugar entre Cristo y su pueblo, y así nosotros solo tenemos acceso a Dios y a Jesús a través de María. Dice, es a través de María que la humanidad viene al conocimiento de la verdad. Pero la Biblia dice que venimos al conocimiento de la verdad es por la palabra. Como dice el Señor, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice allá en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice el Señor que no es por María. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Falso de toda falsedad. Mire, estamos hablando de las maravillosas declaraciones blasfemas. Dice que María es la primera hija nacida de Dios. Miren este absurdo, María es la primera hija nacida de Dios. Entonces Dios creó a María y después María se convirtió en madre de Dios. ¿Quién puede entender esas cosas, queridos amigos? ¿Quién puede entender esos absurdos? ¿Quién puede entender esos exabruptos? Estas son cosas diabólicas, queridos amigos. María es la primera hija nacida de Dios y después se convirtió, o la convirtieron ellos, dizque en madre de Dios. Y oigan esto, María es la primera, María es la novia y la esposa de Dios el Padre. María es la novia y la esposa de Dios el Hijo. María es la novia y esposa de Dios el Espíritu Santo, queridos amigos. Miren, ¿eso en qué cabeza cabe, queridos amigos? ¿En qué página de la Biblia habla de eso? Dice que, hay cualquier cantidad, queridos amigos. Dice, es a través de María que nosotros tenemos salvación y podemos entrar en el cielo. ¿Dónde dice eso? Cuando la Biblia nos dice allá en el libro de Hechos 4:12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, sino solo el de Cristo Jesús, y que María está en el polvo de los muertos, esperando la venida del Señor Jesucristo para ser ¿qué? Resucitada. Entonces nos dice, queridos amigos, y eso es lo que nos dice el espíritu de la profecía, nos dice, queridos amigos, hablándonos de todas estas blasfemias, nos dice, el Dios que hizo el mundo es el único ante quien se deben postrar los seres humanos. Dios no les ha dado a los seres humanos el poder para exigir homenaje para sí mismos. A ninguno le ha dado el poder para volverse un objeto de adoración. Dice, se adora a los hombres, se adora al hombre de pecado en la persona del Papa y su representante, el cardenal. Pero Dios no ha concedido este poder a ningún papa o prelado. Dios considera al papa como nada más que un hombre que está representando el carácter del hombre de pecado en nuestro mundo y representando en sus demandas el poder y autoridad que Satanás reclamaba en las cortes celestiales, queridos amigos. Lo que Satanás reclamaba acá, ahora lo está reclamando aquí a través de su vicegerente. Ser como Dios, ser un Dios. Ese es el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad que guerrea contra el misterio de la piedad, porque el misterio de la piedad es el Dios que se hizo
hombre, Cristo se humilló. El misterio de la iniquidad es el hombre que se hace Dios, se ensalzó, se mostró y se muestra altivo. Por eso es la historia que hemos visto nosotros de la destrucción y de la guerra del sistema romano papal que ha hecho a través de la historia. Dice aquí, sigue diciendo el Espíritu Santo, Satanás inspira a estos hombres que dicen ser los vicegerentes de Cristo en la tierra, se elevan súplicas a distintos santos en el cielo para pedirles favores, pero estos hombres no están en el cielo, descansan en sus tumbas hasta que el Hijo del Hombre venga en la nube de los cielos. María, la madre de nuestro Señor, no ha resucitado. Ella está esperando el sonido de la trompeta de Dios que llamará a los muertos de su prisión. Los rezos elevados a María caen a la tierra. María no ha escuchado todavía el sonido de la trompeta de Dios. Se ha hecho la pregunta, ¿no cree usted que debemos rezar a los apóstoles y a los santos muertos? No, porque esto enseñaría por doctrina, no un escrito está, no un así dice el Señor, sino un así dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el espíritu de la profecía y eso es lo que confirma la historia, queridos, del hombre que se hace ¿qué? Que se hizo Dios, queridos amigos. Así lo ve el mundo, como el hombre que se ha hecho ¿qué? Que se ha hecho Dios. María está en el polvo, no está en el cielo. El que le dio visa postmortem en 1950 a María para ir al cielo con la asunción de María fue Eugenio Pacelli, que se puso el alias de Pío XII, queridos amigos. Ese fue el que le dio visa postmortem a María para irse, dizque, al cielo, queridos amigos. Asunción. Cristo no fue asunto, Cristo ascendió. Así de simple y así de sencillo. Son dos palabras bien diferentes. Ascender, Cristo ascendió. Él se llevó solito, dice que Él se fue yendo, nos dice Hechos 1:11 que se fue yendo, queridos amigos, no lo cogieron los ángeles y lo llevaron, no, sino que Él se resucitó y Él se fue solo. María fue asunta, asunción quiere decir que otros lo mandan, de ahí viene la palabra ascender, es decir, cuando lo ascienden en el puesto, cuando lo ascienden en el cargo, es otro el que lo pone arriba, no es Dios, queridos amigos, y la Biblia nos dice que cuando Cristo murió, no se fue al cielo, queridos amigos. Jesús no se fue a las 3 de la tarde aquel viernes del 14 de Nisan del año 31 al cielo. No, queridos amigos, la Biblia nos dice que lo metieron fue a la tumba y que al tercer día resucitó. Y cuando María fue a tocarlo, le dijo, María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, queridos amigos. ¿Cuánto tiempo había pasado Cristo en la cruz desde que murió, desde que estaba muerto? Desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo, al amanecer del domingo, queridos amigos. Más de 20 y pico de horas estuvo Jesús en la cruz, dice el Señor, 3 días, viernes, el sábado y parte del domingo estuvo en la tumba. Y dice la Escritura, nos dice que Él dijo, María, no me toques porque todavía no, habían pasado 3 días después de estar muerto y todavía no había ido Jesús al cielo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que la muerte es un sueño y el Señor nos habla de resurrección. Cristo resucitó. Cristo no se fue al cielo cuando se murió, Cristo fue a la tumba. Por eso dice que fue al infierno, porque infierno es el lugar de los muertos, no es el lugar de los demonios, sino el infierno quiere decir el lugar donde están los muertos, queridos amigos. Así que la Biblia nos dice, la Escritura nos enseña, es de la resurrección. Si la Biblia nos habla y Cristo resucitó y dio el ejemplo de Él de estar muerto, y eso es lo que lo hace a Él humano y que fue un hombre común y corriente, porque se murió, porque fue matado, porque lo asesinaron, queridos amigos, entonces nos quiere decir que todos los muertos, incluyendo María, sus apóstoles, incluyendo a Abraham, incluyendo a Isaac, incluyendo a Jacob, incluyendo a
a Noé, incluyendo todos los fieles que han bajado a la tumba y que bajarán a su tumba, queridos amigos, creyendo en Cristo como el único y suficiente Salvador, que Él viene es a resucitar a sus muertos. Si no fuera así, entonces ¿a qué vendría Cristo? Si ya los muertos se fueron para el cielo, si ya los que están muertos están en el cielo, ¿a qué viene Cristo entonces, queridos amigos? ¿A qué vendría Cristo a este planeta si ya es un absurdo? Ahí sí estaría loco de locura, pero es que eso es lo que hace el sistema romano papal, poner a Cristo a guerrear con la Biblia y a la Biblia a guerrear con la palabra de Dios, queridos amigos. Pone a Cristo, la Biblia a contradecer a Cristo y pone a Cristo a guerrear contra la palabra de Dios. Ese es la característica del sistema romano papal. La gente cree es que los muertos se van para el cielo a la hora de la muerte. No hay muerto malo, dice, todos están en el cielo. Y el cura dice, vayan a los muertos, les dicen, les perdonamos sus pecados. Ya los muertos no oyen absolutamente nada porque están en estado de inconsciencia. Les perdonamos sus pecados. Vayan, pueden llevarlos en paz y rueguen por nosotros. Cuando el Señor nos dice que si vivos no pudieron hacer absolutamente nada por nosotros, mucho menos ahora muertos. Cristo nos dice en su revelación y en su palabra que los muertos, queridos amigos, están en el polvo esperando que la resurrección, y eso es lo que escrito está en el libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor, el papado que enseña a contradecir la Biblia, y podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Por eso es que no hay ni media doctrina, ni medio dogma del sistema romano papal que sea bíblico. Todo lo del sistema romano papal es pagano. El sistema romano papal no es cristiano, queridos amigos, es pagano. En esencia es pagano, en apariencia es cristiano, queridos amigos. Por eso nos dice que hablaría que blasfemias. ¿Blasfemias contra quién? Blasfemias contra Dios. Blasfemia es ofensas a Dios. Blasfemar es ofender al cielo. Blasfemia es levantar la voz contra Dios y contra lo que tiene que ver con su culto, con su adoración. Por eso nos sigue diciendo entonces aquí, miren lo terrible que es todo esto, queridos amigos. Miren cuánto engaño, cuánta mentira. ¿Y cómo lo tiene el mundo? Ensalzado, queridos amigos. Vaya aquí para allá, de allá para acá, como Señor Dios, el Papa, queridos amigos, recibido como un político, pero considerado como ¿quién? Como representante de Dios. Es un político, el Papa es un político antes que ser un sumo pontífice, queridos amigos. Él lo que tiene es, ustedes ven cuando lo reciben es con todo lo que tiene que ver con el tapete rojo que se le tiende allí, queridos amigos, con todas las armas y con todos los ejércitos allí, como un primer ministro, como un rey, como un gobierno autoritarista y como un reino autoritario y autocrático que es. Así es el sistema romano papal. ¿De dónde heredó de Cristo Estado, queridos amigos? ¿De dónde heredó de Cristo oro, piedras preciosas? ¿De dónde heredó de Cristo, queridos amigos, palacios? ¿De dónde heredó Cristo trapos ricos y todas estas cosas? ¿De dónde heredó de Cristo todo el engaño, toda la mentira, todo el crimen? ¿De dónde lo heredó, queridos amigos? La Escritura nos dice, y escrito está allá en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 58, Jesús le dijo a este hombre: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, queridos amigos. No tenía dónde recostar la cabeza nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y que Pedro, que lo heredó de Pedro, no, pues Jesús no tenía, dice que Jesús pasaba la noche donde le cogía la noche, queridos amigos, y Pedro no tenía tampoco absolutamente nada de oro, ni de plata, ni de riquezas.
el apóstol Pedro, un pobre pescador, un pobre hombre que las puertas del infierno prevalecieron sobre él cuando negó a su Señor, y vienen estos ahora a decir que todo lo recibieron que como sucesor de Pedro y como sucesor y representante de Cristo, queridos amigos. No, eso no es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Dice que una vez Pedro, ya hacía un rato que Cristo había muerto, queridos amigos, y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a las 3 de la tarde, a la hora de la adoración, y dice que le trajeron era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, un limonero. Y entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna, danos una moneda, danos una limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces Pedro les dijo, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos la moneda, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿No tengo qué? No tengo plata ni oro, no tengo plata ni anillo de pescadores, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ni oro ni plata tenía Pedro. ¿De dónde heredó todo eso? Del dragón de Roma, queridos amigos. Le dio trono, poder y autoridad. Así que esas son las blasfemias. Y oiga lo que sigue diciendo: se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. En la Biblia los meses eran de 30 días y los años de 360, queridos amigos. Si ustedes multiplican 42 por 30, les va a dar 1260 años, que fue el tiempo en el cual el sistema romano papal tuvo su hegemonía sobre este planeta, hizo y deshizo y obró a su amaño, a su antojo, como le inspiraba a Satanás, y dice que este planeta tiene 1260 años de atraso en las ciencias, en las artes y en el conocimiento de la Biblia y de la palabra de Dios, y por eso vemos los frutos de ese atraso de 1260 años, queridos amigos. El mundo al borde del abismo, de la bancarrota moral, de la corrupción, de la degradación, de la inmoralidad, de la idolatría, de la sodomía. El mundo, queridos amigos, dueño, ¿en manos de quién? De Satanás. Eso es lo que vemos en 1260 años de influencia, queridos amigos, 1260 años que el papado, queridos amigos, dominó sobre esta tierra. Trajeron todo ese atraso a la humanidad. Nadie podía decir, queridos amigos, ni siquiera que la tierra era redonda sin pedirle permiso al papado. Ustedes conocen la historia de Galileo Galilei, que dijo que la que se movía era la tierra y no el sol, y lo mandaron a quemar, y rogando mucho, queridos amigos, se retractó de una verdad que está en la Biblia, queridos amigos, y entonces dice que lo torturaron y lo condenaron hasta que muriera a la cárcel, a Galileo Galilei. Las ciencias y las artes no prosperaron durante el sistema romano papal, queridos amigos. ¿Y qué hacían con todo el que inventaba algo? Si el papa no creía, todo el que inventaba algo era considerado hereje y era considerado, queridos amigos, criminal. Quiero decirles, queridos amigos, 42 meses, 1260 años, pero ahora el Señor nos dice que no van a ser 1260 años literales, sino que proféticos, sino que van a ser 1260 días literales, es decir, exactamente 42 meses. Cuando el papado recupere su hegemonía, entonces tendrá a partir de allí 42 meses para que haga y muestre al universo de Dios lo que hay que hacer, y ahí será entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir estudiando este tema. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños,
Traigan a los jóvenes. Ustedes se están dando cuenta cómo el diablo se está llevando a nuestros niños y a nuestra juventud a través de la droga, a través del engaño, de la falsa tecnología, a través de todos los engaños que vienen a través de los medios virtuales y a través de todas las redes, queridos amigos, que el diablo se inventó para atraparlos en el engaño, en la mentira y llevarlos al suicidio y llevarlos a la destrucción y que pasen a la eternidad sin gracia de Dios y sin salvación. Traigan a los jóvenes, traigan a los niños, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Mañana nos veremos, queridos amigos, a las 2 de la tarde para que sigamos estudiando Apocalipsis 13, queridos amigos. Quiero desearles una muy buena tarde de sábado. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre